Era el año 1945 y Europa estaba totalmente destruida. Los aliados habían tomado casi todo el continente, en especial Berlín, y los horrores de la Segunda Guerra Mundial comenzaban a llegar a todos los rincones del mundo. Había terminado esta gran guerra, esta Segunda Guerra Mundial, dejando un saldo de 50 millones de personas asesinadas, casi el doble de la cifra de la Primera Guerra Mundial. El mundo empezaba a conocer los horrores de los campos de concentración y de las cámaras de gas. Fue entonces cuando surgió la necesidad, surgió el ímpetu llamado para que se haga justicia y para que se busquen los responsables de semejante barbarie. Y fue cuando se constituyó el Tribunal Militar Internacional en la ciudad de Nuremberg, Alemania, que posteriormente fue conocido como el Tribunal de Nuremberg o los Juicios de Nuremberg. Hola, ¿qué tal? Yo soy The Ghost Lawyer y sean bienvenidos a mi canal, en el cual hablaremos temas que me apasionan, como lo son los misterios y el derecho. Acompáñenme conmigo esta noche para escuchar este fascinante relato. El derecho internacional tuvo un antes y un después de los juicios de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg establecieron principios que sirvieron para la posteridad para juzgar a otros criminales de guerra, como lo fueron en el caso de la masacre o genocidio de Ruanda o de Yugoslavia. Uno de los principios que nos dejó Nuremberg fue el principio de jurisdicción universal, el cual indicaba que todo criminal de guerra que haya atentado contra la humanidad, que haya cometido crímenes contra la humanidad, podía ser juzgado en cualquier lugar del mundo y no necesariamente en el lugar donde se cometieron los crímenes. Este principio es muy importante porque, por ejemplo, en la época de Pinochet, cuando éste en algún momento tomó un avión y fue a España, fue apresado en dicho país y fue investigado y procesado por los crímenes contra la humanidad cometidos en Chile, cuando era el dictador de dicho país. Y así, ningún criminal de guerra podía alegar de que los juicios solamente se pueden llevarse a cabo en el país donde se cometieron los crímenes, sino en cualquier lugar del mundo. Otro principio que nos deja Nuremberg fue el de la responsabilidad individual de cada sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Antes, los criminales, los generales, los coroneles, siempre decían que seguían órdenes y que estaban sujetos y que actuaban en representación de un Estado, y que por lo tanto dicho Estado es el que tenía que ser sancionado y no el individuo. Con este principio las cosas cambiaron. A partir de ahora, todo aquel que haya cometido crímenes contra la humanidad iba a ser juzgado y condenado de manera individual. Ahora ya nadie podía decir que seguía órdenes y que era el Estado el que tenía que ser sancionado. Estos fueron algunos principios básicos, pero uno de los más importantes que nos dejó Nuremberg. Otros principios estaban relacionados a la prueba, relacionados a las categorías de los crímenes. La categoría de crimen contra la humanidad fue recién insertada a partir de Nuremberg, y antes se conocían otras categorías como lo son el homicidio simple, homicidio agravado, o los mismos genocidios o crímenes de lesa humanidad. Pero, como decía, estos principios marcaron un antes y un después en el derecho internacional. Pero volviendo al relato, sigamos quiénes fueron juzgados en Nuremberg. Obviamente fueron los nazis, los criminales de alto rango del Estado alemán nazi. En total fueron 4.850 peticiones para ser juzgados, pero solamente fueron 611 personas las que fueron procesadas, juzgadas y sancionaron cuando era
cuando era necesario hacerlo. Entre ellos destacan nombres como los de Hermann Göring, Rudolf Hess o Karl Dönitz. Fueron personas que cometieron crímenes totalmente horribles. Pero llamaba la atención que entre todos los interrogatorios o todas las conversaciones que se llevaron a cabo con los principales responsables del inicio de la guerra, saltaba un nombre que no estaba siendo procesado, no estaba siendo juzgado en ese momento. Se trataba de Hans Campbell. Seguramente usted no recuerda ese nombre como sí los antes nombrados, pero déjeme un poco contarle quién fue Hans Campbell. Campbell fue un ingeniero civil que se unió al partido nazi antes de que estallara la guerra. Y cuando esta misma comenzó, fue el encargado, en un principio, de llevar las líneas del tren de los guetos donde se iba a capturar a los judíos hasta los campos de concentración. Y su labor era hacer más eficiente este proceso en cuanto al número de personas asesinadas y el tiempo que se ocupara en dicha actividad. Entre otras funciones que tenía Campbell era el diseño mismo de las cámaras de gas y de mantener eficientemente toda esta barbarie cometida. Debido a que tuvo muy buenos resultados en sus actividades encomendadas, sus superiores decidieron promover a Campbell a otros proyectos de mayor relevancia para el Estado nazi, como lo fueron el nombramiento de director de las armas del futuro del Estado nazi. Se intentaba ganar la guerra del presente con las armas del futuro, y Campbell era el encargado de gestionar toda esta logística y de diseñar en algunos casos estas armas como las de, por ejemplo, la campana nazi, que fue objeto de algunos libros de ciencia ficción o historias de ciencia ficción, pero que en realidad se trataba de una especie de motor, una especie de propulsor, pero que en su momento se pensaba de que era una especie de máquina del tiempo. Otra arma de los nazis fueron los primeros misiles intercontinentales, y a pesar de que Campbell no era el científico detrás del diseño, colaboró también para que estos misiles fueran construidos. Pero hay algo muy particular entre todas estas armas e inventos. Se dice de que en aquella época los nazis tenían planos de lo que vendrían a ser los primeros platillos voladores. Fue muy curioso. Estas armas en realidad nunca llegaron a ver la luz del día porque, como sabrán, los nazis perdieron la guerra y el ejército de los aliados invadió Berlín, invadió toda Alemania, así que estas armas nunca llegaron a ver la luz del día. Volviendo a nuestro relato de los juicios, Campbell nunca fue juzgado, como dije en un principio. No se sabía a ciencia cierta qué pasó con él. La versión oficial es de que él tomó una pastilla de cianuro cuando se vio rodeado por la resistencia checa y acabó con su vida. Pero esto no es del todo cierto, o no es del todo seguro, porque otros afirman de que Campbell se pegó un tiro con su arma reglamentaria, pero otros dicen que Campbell dio la pistola a un soldado para que otra persona le pegara el tiro. Lo cierto es de que nunca se encontró el cuerpo de Hans Campbell. Y pasaron los años, y llegaron los años 60, y se desclasificaron ciertos documentos en Estados Unidos. Y vamos acá a hablar sobre lo que fue el proyecto Paperclip. Paperclip fue un proyecto en el cual los políticos de Estados Unidos reclutaban a los científicos nazis, a los científicos que tenían cierta información
tenían cierta condición en hacer, manifestar o en dar algunos inventos o algunos proyectos de armas que podían acabar con la guerra en ese momento. Es importante nombrar a uno de los científicos que fue reclutado por el proyecto Paperclip, como lo fue Von Braun. Von Braun fue el científico detrás del programa en Estados Unidos ya que iba a llevar al hombre a la luna, del programa aeroespacial de Estados Unidos. ¿Por qué fue parte de este programa? Porque Von Braun fue el científico detrás de los misiles intercontinentales, de los primeros misiles intercontinentales que mencioné en un principio. Él fue parte de la creación de los mismos, y gracias a aquella invención que pudo desarrollar posteriormente en Estados Unidos, se alcanzaron los primeros proyectos de las naves espaciales que iban a llevar al hombre a la luna. La cuestión es de que Campbell no era un científico como tal. No calificaba como un científico a los ojos de los estadounidenses. Pero a pesar de eso, empezaron a haber rumores en aquella época de que Campbell en verdad no estaba muerto, sino de que se encontraba en Estados Unidos. La cuestión es de que ¿qué cosa pudo haber dado Campbell para poder negociar con los estadounidenses? ¿Qué cosa era tan importante que le podría salvar la vida o le podría salvar de años de ser encerrado en una cárcel? No se sabe a ciencia cierta, quizás nunca se sepa, pero hay una curiosidad en todo esto, porque fue años posteriores a la guerra, o mejor dicho, 2 años después, al término de la misma, cuando se empezaron a vislumbrar o avistar los primeros platillos voladores en Roswell, Nuevo México. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Finalmente, para terminar este relato, hay un nombre, quizás el más importante o el principal responsable de iniciar la Segunda Guerra Mundial, que no se ha mencionado en el presente video. Sobre este nombre quiero acabar leyendo una cita de uno de los importantes historiadores sobre este periodo de la historia o sobre los nazis. Abel Basti dijo en una entrevista las siguientes palabras: "No tengo la menor duda de que Hitler ingresó por un submarino a la Patagonia Argentina y de ahí vivió los siguientes 10 años en Bariloche y murió de viejo en el año 1971 en Paraguay". Aparentemente esto nos deja como lección de que algunos monstruos, algunas personas perversas, nunca pagan sus crímenes en esta vida. Muchas gracias por seguirme en este relato. Yo soy Diego Lawyer. Espero que les haya gustado este relato. Si quieren seguir recibiendo más videos míos, por favor activen la campanita para que sean notificados cuando subo los videos. No se olviden, por favor, compartir el video y darle like, y sobre todo suscribirse a mi canal. Muchas gracias.